Vamos a orar para ponernos ahora en manos del Señor, que verdaderamente Él edifique su iglesia a través de la predicación de su palabra, hermanos. Oramos. Señor, como hemos cantado, tal vez incluso muchas de las letras que hemos dicho en esta alabanza, muchas de ellas solamente la entonamos, pero tal vez no la profundizamos. Una de las peticiones allí es: habla, oh Dios, y edifícanos. Nuestro ruego ahora, oh Dios, al exponernos a tu palabra, saber, oh Dios, que son vasos, los peores vasos muchas veces, que son los que traen tu mensaje. Que a pesar de los vasos, Señor, a pesar de los vasos, tú edifiques a tu iglesia, tú hables a tu iglesia, tú hayas de bendecir a tu iglesia a través de la exposición de tu palabra. Y qué bueno incluso que es así, que son estos los vasos que tú utilizas, porque así, oh Dios, incluso ninguna gloria puede ser nuestra, sino que toda la gloria es tuya. Así que tú, Señor, que eres el que ha comunicado tu mensaje por medio de tu palabra, el ruego ahora es que tú nos hables. Después que hemos cantado, ahora es rogarte que tú nos hables a través de tu palabra. En Cristo nuestra oración. Amén. Hay una palabra con la que nosotros nos identificamos mucho y es la palabra siervos. Y una palabra que de hecho se utiliza mucho en los círculos, en algunos círculos religiosos, en muchos círculos religiosos. Pero a veces la pregunta es: ¿verdaderamente nosotros sabemos lo que es ser un siervo? Esta mañana de hecho se hablaba de Juan, como nos muestra lo que nos mostraba a través del hermano Isidro, lo que era la teología en la práctica. Bueno, nosotros vamos a ver en su palabra también lo que es ser un siervo y los ejemplos que tenemos de siervo, de hecho, en su palabra. Yo quisiera que vayamos a Génesis 24 para ello. Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El texto lo vamos a estudiar con el encabezado: siervos enseñándonos a nosotros a ser siervos. Siervos enseñándonos a nosotros a ser siervos. Y vamos a ver un solo punto aquí, un solo punto. El amo y la encomienda. Eso es lo que vamos a ver ahora. El amo y la encomienda. Inmediatamente vamos entonces al primer punto en este tema de siervos enseñándonos a nosotros a ser siervos. El amo y la encomienda. Esto que tenemos aquí, que hemos leído, verso 1 al verso 4 de Génesis 24, todo esto forma parte de los primeros relatos históricos del libro de Génesis. Y específicamente, dentro de todas las historias que se relatan en Génesis, todo lo que está en este capítulo 24 forma parte de lo que son los relatos o la saga de Abraham. En Génesis, por ejemplo, nosotros encontramos, como dice el glosario de tipos de literatura, los relatos o la saga de Jacob, que son todos los capítulos que hablan de la vida de Jacob. En Génesis encontramos, por ejemplo, los relatos de la creación, que son todos los capítulos que hablan de la creación. Esto que leímos corresponde a los relatos que tienen que ver con la vida de Abraham. Claro, esto tiene que ver con la postrimería de la vida de Abraham, de los relatos de la vida de Abraham, que empiezan con su llamado en el capítulo 12 y terminan los relatos de la vida de Abraham en el capítulo siguiente a este que acabamos de leer, que sería el capítulo 25 del libro de Génesis. En un tiempo antes que este, Abraham se entera, le informan a Abraham que su pariente ha tenido hijos, en Génesis capítulo 22, verso 20. Es decir, su hermano, el hermano de Abraham, tiene hijos. Recuerden, hermanos, que Abraham tuvo hijos en lo que nosotros le llamaríamos, humanamente hablando, a destiempo.
porque Abraham tuvo hijos muy avanzados de años. Muy avanzado de años. Entonces, cuando el hermano de Abraham tiene hijos, en Génesis capítulo 22, verso 20, se informa allí también que los hermanos, el hermano de Abraham no solamente tuvo hijos, sino que también tuvo nietos. Y esos nietos son los que van entonces a la par con Jacob. Esos nietos, que ahí está incluida Rebeca. En este texto, todo se trata acerca de la búsqueda de esposa para Isaac. Por eso el encabezado, bien lo pone la Reina Valera, que dice: Abraham busca esposa para Isaac. Todo lo que está en este texto trata acerca de eso. Pero aunque ese es el centro, aquí hay un personaje principal, que es el siervo de Abraham. Ese es el que se menciona casi en el relato completo de Génesis capítulo 24, que va tras la encomienda. Antes del capítulo 24, hablarnos a nosotros del siervo, el capítulo 24 hace un trasfondo del amo del siervo. Y eso es lo que acabamos de leer, los versos 1 al verso 4. Como el personaje de que más se habla es el siervo, verso 1 al 4 primero nos da un trasfondo del amo del siervo. Por eso el primer punto es el amo y la encomienda, porque estos versos tratan solamente del amo de Abraham y la encomienda que Abraham da. Génesis 24, leemos de nuevo, verso 1 y verso 2 solamente en su primera parte. Dice así, Génesis 24, 1 y 2, dice así. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo. Abraham en nuestra historia no es el siervo es otro. Abraham en nuestra historia es el que manda. Él es el que manda. Dice el verso 2, y dijo Abraham a un criado suyo, él es el que manda. Abraham está por encima del siervo, pero hermanos, ¿saben qué? Abraham tenía uno que estaba por encima de él. Aunque Abraham estaba por encima del siervo, Abraham tenía uno que estaba por encima de él, uno que era el que le había bendecido. Uno que era el que le había bendecido. Hablando de que le había bendecido, hermanos, es reiterativo en la vida de Abraham y en toda la Biblia el énfasis es que las bendiciones vienen de Dios. No de otro lugar, sino que las bendiciones vienen de Dios. Y el siervo de Abraham también reconocía esto. Por eso en la misma historia, en el capítulo 24, cuando él le está hablando a los familiares de Rebeca, a Labán, a su padre, a sus hermanos, él le habla de la riqueza que su amo tiene, que Dios le había dado. ¿Ustedes saben qué, hermanos? Yo creo que en un mundo tan obsesionado por tener, por alcanzar cosas, en un mundo tan obsesionado por tener, por alcanzar cosas, este deseo incluso que tenemos de alcanzar cosas y de tener, nos puede llevar a hacer muchas cosas malas. El deseo de alcanzar y tener cosas. Por eso incluso nosotros escuchamos de muchos escándalos de corrupción. Por el deseo de alcanzar cosas. Y no solamente ese deseo nos lleva a cometer actos malos, que luego la justicia nos puede caer atrás, sino que ese deseo también nos puede llevar a nosotros a descuidar cosas importantes, como incluso la familia, como incluso también la iglesia. Yo cuando pensaba en esto, yo no sé si hoy en día se dice así, pero en antes, a Estados Unidos se le decía mucho la tierra de las oportunidades. Yo no sé si todavía así, pero antes a Estados Unidos se le decía así, la tierra de las oportunidades, la tierra de la bendición sería. Esto que está aquí en nuestro texto, hermano, en Génesis 24, está para recordarnos de dónde realmente vienen las bendiciones de Dios. Para eso está ahí. Para recordarnos a nosotros que las bendiciones realmente vienen de parte de Dios. Yo hablaba con mi esposa en casa y que en los tiempos de José, el Estados Unidos de ese tiempo era Egipto. Todo el mundo quería ir para Egipto. Egipto, la nación poderosa, la primera nación del mundo. Yo no sé cuántas personas en los tiempos de José, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de José y de Jacob, fueron a emigrar para Egipto porque era la tierra de las oportunidades, la tierra de la bendición. Yo no sé cuántas personas fueron para allá detrás de oportunidades, detrás de bendición. Yo no sé cómo les fue, pero yo sí sé que hubo uno que le fue muy bien y que tuvo mucha bendición. Y dice en Génesis 39, verso 2, que ese llamado José que tuvo mucha bendición, la tuvo porque Dios estaba con él. Sin importar lo que fuera Egipto.
la tierra de las oportunidades, la tierra de las bendiciones. Génesis 39, verso 2, nos recuerda que a José le fue bien en Egipto y tuvo mucha bendición porque Dios estaba con él. Así como Dios estaba con Abraham, que el texto nos resalta eso. Nosotros a veces podemos tender a deprimirnos o amargarnos si nos hemos propuesto alcanzar algo, terminar algo, y eso tal vez no lo hemos logrado. Pero la Biblia nos recuerda que quien bendice es Dios. Quien bendice es Dios. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2. Dice el verso 7, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Las bendiciones vienen de parte de Dios. De parte de Dios vienen las bendiciones. Y esto nos deja a nosotros, hermano, el hecho de que nosotros hagamos solamente lo que nos toca hacer y dejemos los resultados a Dios. Porque Él es quien exalta, Él es quien humilla, Él es quien bendice, quien enriquece, pero también Él es el que trae calamidad. Él es el que hace eso. Recordemos entonces, iglesia, ahora estamos hablando del amo y la encomienda. Estamos hablando de un hombre que aunque tenía siervos, él tenía uno que estaba por encima de él, que era el que le había bendecido. Eso es lo que vemos en Génesis 24, verso 1. Y la Biblia quiere destacarnos eso, porque nosotros, si algo tiene el ser humano, es que el ser humano, nosotros, tendemos mucho a olvidar. Tendemos mucho a olvidar. Y en el momento en que nosotros olvidamos que tenemos uno que está por encima de nosotros, en ese mismo momento empiezan nuestras miserias. En ese momento. En el momento en que nosotros olvidamos que hay uno que está por encima de nosotros, que es el que bendice, en ese mismo momento empiezan nuestras miserias. El pastor, él puede ser el líder que Dios ha puesto en la iglesia. La cabeza que Dios ha puesto en la iglesia local, en nuestra iglesia. Pero en el día que el pastor olvide que hay uno que está por encima de él, en ese mismo día empiezan sus miserias. Igual que conmigo, con Isidro, con cualquiera de los que tienen participación, con cualquier hermano de la iglesia. El día que nosotros olvidamos que tenemos uno que está por encima de nosotros, ese mismo día empiezan nuestras miserias. Un hermano o una hermana puede tener su propio negocio. Si tiene su propio negocio, eso significa que él es el jefe. Él es el que manda, como Abraham que mandaba. Pero aún así, el hermano tiene uno que está por encima de él. Aún así, el hermano tiene uno que está por encima de él. Cuando la Biblia nos habla de Job, lo menciona como uno que tenía más que todos los orientales. En Job capítulo 1, en el verso 3. Más sin embargo, cuando Dios hace referencia de Job, ustedes saben cómo Dios en la reunión que están allí le llama a Job, mi siervo Job. Aunque Job era el que tenía más que todos los orientales, Job tenía uno que estaba por encima de él. Job tenía uno. Y no importa la posición que nosotros tengamos, hermanos, sea jefe o sea empleado, la Biblia nos manda a que trabajemos como para el Señor. Sea que estemos arriba, como Abraham mandando, o como Job, más que todos los orientales, más que todos los de la iglesia, más que todo de un lugar. No importa dónde estemos, arriba o estemos abajo, sirviendo en la última posición. La Biblia nos manda a nosotros en Colosenses 3:24 a que cuando trabajemos como para el Señor. Entonces, hermanos, en el momento en que nos olvidamos que tenemos uno que está por encima de nosotros, en ese mismo momento empiezan todas nuestras miserias. Hasta ahí llegamos. Yo pensando en esto, cuando estaba trabajando en la casa, pensé en el Salmo 73, que lo citaba el hermano Isidro esta mañana. El Salmo 73. El Salmo 73, muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, ya lo hemos leído en ocasiones. Pero si no, alguno no se recuerda, Asaf inicia el Salmo diciendo que él veía a unos hombres con atributos destacables. Eran hombres que sobrepasaban en gordura, sus bestias estaban bien, no tenían ningún tipo de inconveniente. Asaf lo veía así a esos hombres. Y esos hombres, con todo lo que tenían, Asaf exaltándolos, loándolos, reconociéndolos. Esos hombres, con todo lo que tenían, ellos no reconocían a Dios. Esos hombres no reconocían a Dios. Me llama la atención, hermanos, que el Salmo 73, Asaf empieza admirándolo a ellos y hasta envidiándolos. Luego el mismo Asaf,
en el verso 17, cuando entra al santuario de Dios, cuando comprende lo que Dios está haciendo, dice él, allí comprendí el fin de ellos. Ese Asaf, hermano, que los estaba elogiando, que los estaba admirando, que los estaba envidiando, termina ahora mirándolos con pena. Termina mirándolos con pena ahora, asombrándose, ¿saben de qué? De lo que a ellos le va a pasar. Porque ellos, esos hombres descritos ahí, que Asaf lo está admirando, no reconocían a Dios en nada. ¿Por qué? Porque ellos olvidaban que había uno que estaba por encima de ellos. Por eso yo mencionaba la palabra miseria ahorita. Cuando nosotros, algunos de nosotros, hermanos, olvidamos que tenemos uno que está por encima de nosotros, entonces el destino nuestro puede ser el destino de uno de esos hombres. Como el Salmo 73. Es que ya yo sé, porque ellos no reconocen a Dios. Por eso el mandato tan reiterativo al pueblo cuando salió de Egipto en Deuteronomio 6:12. Dice allí, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de Egipto de casa de servidumbre. En la Biblia hay un mandato reiterativo a que nos cuidemos de olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Ese es el mandato reiterativo. Ustedes saben que yo pensando en esto, en que la Biblia nos manda a que nos cuidemos de no olvidarnos de Jehová, pensaba en que hay cosas que uno trata de que no se le olviden. Yo no sé si usted como yo, pero mire, yo trato de que no se me olvide. Cuando yo voy a salir de la casa, yo trato de que toda la estufa esté apagada. Yo soy así. Yo trato de chequear que a veces Laura me ve, que me devuelvo y le hago hacia la estufa. Está cerrada, pero yo la hago así, de nuevo. Al gas de la lavadora también le hago así. A la puerta cuando voy a cerrar, que tengo mi llave, me hago así en la mano. Yo no sé si a usted le pasa eso. Yo me hago así en la mano cuando voy a salir. Hay cosas que uno trata de que no se le olviden. Ustedes se imaginan, cuando uno trata de que, cuando uno trata de que hayan cosas que no se le olviden, uno lo hace, hermanos, porque hay cosas que en verdad involucran mucho pesar si se nos pierden o si pasa algo. Por ejemplo, ustedes se imaginan que usted cerrando la puerta de su casa le deje la llave en la parte de afuera, pegada a la puerta, la llave en la parte de afuera, usted cerrando. Usted le está diciendo al ladrón, ven, métete que eso es tuyo. Te dejé la llave ahí de tu casa, entra. Yo recuerdo que un día venía para la iglesia, que venía por la ecológica, viniendo para la iglesia. Recuerdo que Lauren me dice, viniendo para la iglesia, amor. Miren, de que uno le dicen eso, uno se devuelve hasta aunque uno no quiera. Amor, tú sabes si yo apagué el té. Miren, hermano, eso fue un domingo. Y miren, hermano, yo no sé ustedes, pero usted puede calcular a la gente por lo que la gente menciona. Cuando la gente le menciona té, ya usted sabe que en esa casa no hay tantos jóvenes, sino que son gente ya un poco más mayorcito, porque es que los té son de gente ya. En mi casa siempre se hace té. La idea es que Lauren, cuando me dice eso, yo agarro y me digo, no, vamos a devolvernos. Porque que aunque Lauren, de hecho, yo recuerdo que mi esposa me dijo, no, amor, pero yo creo que yo la pagué, vámonos como quiera. Y me devolví, nos devolvimos. Porque es que hay cosas que uno trata de que no se lo olviden, que tienen mucho pesar si uno sabe que cosas como esa, uno se asegura de que estén bien cuidadas. Lo primero que vemos en este texto acerca de Abraham, hermanos, es que Abraham como siervo nos muestra que en los siervos de Dios, sin importar la posición que ocupen, en los siervos de Dios siempre será evidente que hay uno que está por encima de ellos. Ojalá, hermanos, ojalá que así como hicimos Lauren y yo, que atendimos y procuramos cuando vamos a salir, procurar que todo esté en su lugar, que no se nos olvide nada. Ojalá, iglesia, miren, nosotros fuésemos así con las cosas espirituales. Ojalá. Wow, yo no hice mi devocional hoy. Ojalá nosotros fuésemos así también con eso. Wow, yo no oré hoy a Dios cuando salí. ¿Te vieron la actitud que yo tuve cuando me dijeron del gas, del té en la casa? No, vamos a devolvernos. Ojalá, hermano, nosotros fuésemos así con las cosas espirituales también. Wow. Yo descuidé tal cosa, dejé de hacer tal cosa para con el Señor que iba a hacer.
En los siervos de Dios siempre será evidente que hay uno que está por encima de ellos. Ojalá, hermano, que cuando otros hablen de nosotros, como aquí se está hablando de Abraham, otros puedan decir de nosotros que es evidente en nuestras vidas que nosotros tenemos uno que está por encima. Ojalá, hermanos, pueda ser así. Que cuando estemos en el trabajo sea evidente que nosotros tenemos uno que está por encima de nosotros. Que en nuestras conversaciones sea evidente que tenemos uno que está por encima de nosotros. Cuando estemos solos, cuando estemos entre muchos. Que cuando estemos cerrando negocio también sea evidente que hay uno que está por encima de nosotros. Sea evidente esto. ¿Ustedes saben por qué? Esto es vital para nosotros, porque entender eso, amados hermanos, que hay uno que está por encima de nosotros y descansar en que hay uno que es el que bendice, esto es lo que nos ayudará a todos nosotros, ¿saben, hermanos?, a tomar decisiones correctas. Vamos a Génesis capítulo 24. Vamos a ver cuando Abraham va a tomar una decisión, cuando va a hacer una encomienda, cómo él lo hace. Fruto de que él tiene uno que está por encima de él, es que Abraham puede tomar decisiones correctas. Puede encomendar de una manera correcta. Génesis 24, verso 2 al verso 4. Ahora leemos. Dice allí. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra, a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice Moody, el comentarista, antes de que su siervo Eliezer saliera, los estudiosos entienden que es Eliezer, este hombre de quien se habla. Antes de que su siervo Eliezer saliera, Abraham le dio instrucciones completas y le mandó un voto sagrado. Y todo esto, amados hermanos, aunque se trata del hijo de Abraham, más que esto, tiene que ver con la voluntad revelada de Dios y sus propósitos. Aunque se trata del hijo de Abraham, que él está encomendando a su siervo, todo esto, más que ver con su hijo, con Isaac, su hijo amado, tiene que ver con la voluntad revelada de Dios y sus propósitos eternos. Por eso, la colocación de la mano debajo del muslo, porque esto constituía una forma solemne cultural que significaba que si se violaba el juramento, los hijos, aún los no nacidos, podían vengar esa muerte. Y cuando dice el comentarista, aún los no nacidos, dice Moody, está diciendo que aún un hijo que no hubiese nacido cuando ese juramento se hizo, él también podía vengar ese juramento por esa persona incumplir lo que debió hacer. Entonces Abraham con esto, hermano, con esta acción que está haciendo aquí, él lo que quería era darle una formalidad al compromiso del siervo. Y quería decirle al siervo la severidad de lo que esto implicaba. Eso es lo que Abraham estaba haciendo cuando nosotros leemos todo eso. Abraham cuando comisiona, cuando instruye a su siervo, no lo hace ni ligeramente ni arbitrariamente. Al contrario, lo hace tratando de ser cuidadoso porque se cumpla lo cometido y claro, por algo. Porque él lo hace apegado considerando la voluntad revelada de Dios. Vamos a Génesis 15 para que veamos algo. Verso 13 al verso 16. Génesis capítulo 15. Teniendo eso en mente que es en Isaac que le será llamada descendencia. No Isaac, el hijo de nuestro hermano Isaac, en Isaac, el hijo de Abraham. Dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que en los que nacerán de tu hijo Isaac, porque ahí dice descendencia, en tu descendencia, los que nacerán de tu hijo Isaac, ellos morarán en tierra ajena y serán esclavos allí y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todo esto, aunque se trata del hijo de Abraham, tiene que ver con la voluntad revelada de Dios y sus propósitos eternos. Abraham, tanto como siervo de Dios, pero también como amo que encomienda,
trata de hacerlo todo considerando los propósitos eternos de Dios. Cuando Abraham se para, hermano, de manera llana, cuando Abraham se para, que él está en buena vejez, él dice, a mí me falta algo por hacer para cumplir y seguir llevando a cabo los propósitos de Dios. ¿Qué? Casar a mi hijo. Porque Dios tiene planes y propósitos para con mis hijos, para con mi descendencia, para con mi hijo Isaac, los que vendrán después de él. Esto es lo que Abraham está haciendo. Y yo me preguntaba, hermano, yo creo que cuando yo estaba, ustedes saben que estoy tomando una clase ahora que tiene que ver con el ministerio. Y en uno de los libros que tenemos asignado, dice el autor, no lo tengo en la nota aquí, dice el autor que cuando vayamos a la Biblia, no vayamos con el propósito de preparar un sermón para la iglesia, dice MacArthur, sino que él dice, vayamos con la intención de que Dios nos hable a nosotros, no con la intención de preparar un mensaje para la iglesia. Yo, cuando veía esto, decía, oh Dios, ayúdame a tenerte presente en tus planes eternos. Ayúdame a tenerte presente en tus planes eternos, en los pasos que nosotros damos. Ayúdanos a tenerte presente en los planes eternos. Esta decisión que yo estoy tomando va acorde a tus planes eternos. Esa es la pregunta. Esta decisión que yo estoy tomando es acorde a los planes eternos de Dios. Va acorde a los talentos y dones que Dios le ha dado a cada uno de los que estamos aquí. Eso tiene que ver con los planes eternos de Dios. Los dones y los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros tienen que ver con los planes y los propósitos eternos de Dios para su iglesia, para su obra, la obra que Él está haciendo. Y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Cuando yo tomo una decisión o hago una encomienda, cuando yo digo que quiero estudiar tal cosa o que estoy aplicando para tal cosa, aún en eso yo estoy pensando en los planes eternos de Dios. En eso yo lo estoy pensando, en los planes eternos de Dios. Por Abraham aprendemos que los siervos de Dios al actuar tienden a pensar más en la obra de Dios que en ellos mismos. Wow, hermanos. Por Abraham aprendemos que los siervos de Dios tienden a pensar más en la obra de Dios más que en ellos mismos. Aquí hay un siervo, Abraham. Recuerden, Abraham era un amo, pero él también era un siervo. Aquí hay un siervo en Abraham enseñándonos a nosotros cómo ser siervos. Que nosotros pensemos más en la obra de Dios, más que en nosotros mismos. Mire, yo creo que eso lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en los apóstoles, que no tenían temor de dar su vida, que su propósito era visitar otros lugares, no para vacacionar, sino para llevar el evangelio. Eso lo vemos en ellos y eso es lo que vemos también en nuestro Señor Jesucristo como máximo ejemplo. Que le pidió y le rogó incluso al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Porque su deseo era obedecer, como ese siervo sufriente que menciona en Isaías. Obedecer, pensando más no en él, sino en los planes eternos de Dios. Ojalá, hermano, que nosotros seamos así también. Yo creo que sí, en la calle hay un mote en el círculo religioso. Siervo, siervo, varón, siervo. Estos son siervos, hermanos. Que piensan más piensan más en los planes eternos de Dios, en la obra de Dios, que incluso ellos en ellos mismos. Y Señor es tan bueno, amados hermanos, que cuando nosotros pensamos más en Dios, Dios es tan bueno, amados hermanos, que Dios ha unido el que nosotros haciendo su voluntad, pensando en Él haciendo eso, nos hace un bien a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque era el hijo del mismo que estaba siendo beneficiado. El hijo del mismo Abraham era que estaba siendo beneficiado. Abraham haciendo esto. Para que nosotros veamos, hermanos. Nosotros pensamos que vamos a prosperar y vamos a conseguir tal cosa y vamos a ser beneficiados haciendo tal cosa de esta manera o de aquella forma. Haciendo la voluntad de Dios, poniendo primero sus planes y su obra eterna en primer lugar y después pensando menos en nosotros. De esa manera es que realmente incluso somos beneficiados. Eso es lo que vemos. Hay un gran detalle que está en este texto. Y yo, hermano, mi esposa y yo, recientemente,
terminamos, bueno, estamos en el capítulo 25 en casa, en el devocional, y mi esposa y yo, wow, todos los días nos quedábamos fascinados en todo lo que está allí en este capítulo 24. Y parte de eso fue de parte de lo que en una ocasión mi esposa me decía, wow, el Señor ha tratado tanto con nosotros en estas lecturas. Increíble. Parte de eso es lo que el Señor ha permitido que podamos también traer hoy. Hay un gran detalle que está en este texto que no puedo dejar de mencionar y que tiene aplicabilidad para todos nosotros. Aquí en esta parte ya Sara había muerto, recordemos eso. Sara había muerto. Abraham era un hombre avanzado en años, alrededor de 140 años. Dios le había concedido muchas peticiones y le había bendecido. Al parecer a él le faltaba una cosa por hacer, que era casar a su hijo. Si recuerdan en Génesis, Abraham le había orado a Dios para que Dios le diera hijos. Esa es la oración, la petición de Abraham. Finalmente Dios le concedió hijos a Abraham. Y no solo le dio un hijo, le dio 8 hijos en total. Finalmente Dios le dio hijos a Abraham. Pero no solo Dios le dio un hijo de la mujer que él amaba y que vendría a ser la promesa. Dios le concedió a Abraham casar a su hijo también. No solo le dio un hijo, que él lo vio nacer pequeño, sino que Dios le concedió también a Abraham casar a su hijo, llevarlo al matrimonio, que eso es lo que él está haciendo aquí en el capítulo 24. Yo no estoy en esa posición. No sé si lo estaré, si Dios me pondrá en esa posición de casar a un hijo. Pero yo he estado en el lado contrario. Yo me he llevado una hija de un padre, mi esposa. Yo he estado en el lado contrario. En el lado contrario. Yo recuerdo, ustedes saben que cuando uno en la casa va haciendo remembranza de la boda y va recordando cosas. Y pasando los años uno recuerda cosas y se ríe de cosas que pasaron. Yo recuerdo que hablando con mi suegro, él se sinceró conmigo y me dijo que ese fue uno de los días más tristes de su vida. Cuando su hija se casó. Me decía, claro, ahora yo estoy feliz del matrimonio que ustedes tienen. Pero él me decía que era uno de los días más tristes que él había tenido. Y yo creo, hermanos, que aunque para un padre cosas como estas sean tristezas, yo creo que el hecho de que Dios le conceda a un padre casar a sus hijos, eso también es un regalo de Dios. Es una bendición de parte de Dios. No solo que Dios le deje tener un hijo a un padre, sino que también Dios le deje casar a sus hijos. Hay padres que no pueden a veces, sea porque fallecieron antes de que sus hijos tengan una edad que pudieran hacer eso, o por algunas circunstancias. Los hijos son un regalo de Dios, como dice el Salmo 127, pero no solo el tener los hijos, sino el que también es un regalo, el que Dios le conceda a un padre casar a sus hijos. Casar a sus hijos. Génesis 24, hermanos, para mí es la prueba de que Dios va más allá de lo que nosotros le pedimos. Dios no solo le concedió a Abraham tener un hijo y después lo mató o algo así, no. Dios le concedió también a Abraham casar a su hijo. Dios fue más allá con Abraham de lo que Abraham le había pedido. Y es que Dios, amados hermanos, siempre va más allá de todo lo que nosotros le oramos y le rogamos a Él. Es por eso, amado hermano, amada hermana, que nosotros no nos debemos cansar de orar. No nos debemos cansar de orar. Porque si es su voluntad, Él nos va a conceder a nosotros mucho más allá de lo que le estamos pidiendo. Yo no sé las oraciones y los motivos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene. Yo sé la que tenemos mi esposo y yo. Pero no sé todas las peticiones y los motivos de oración que cada uno de ustedes tiene. Oremos al Señor. Que Génesis 24 es la muestra de que Dios va más allá respondiendo de lo que nosotros merecemos, de lo que nosotros le hemos pedido. Abraham le pidió por un hijo. Dios le concedió hijos y le concedió también casar a sus hijos. Y decir que Dios va más allá de nuestras expectativas no es inventar, es el actuar de nuestro Dios. Vamos a Primera de Reyes 3:13. Primera de Reyes 3:13. Primera de Reyes 3:13. Allí está la oración que hace Salomón, pidiéndole a Dios algo específico. Y el capítulo 3, verso 13, vemos a Dios respondiéndole a Salomón. Y el verso 13 vemos cómo Dios responde, no como Salomón le pidió, sino más allá de lo que Salomón le pidió. Dice el verso 13,
y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Mira, yo no sé tú, hermano, pero mire, ahora mismo, a esta hora, nosotros pudiéramos hacer un culto de acción de gracia y testimonio, y yo sé que todos los que estamos aquí podemos mencionar cosas que le hemos pedido a Dios y Dios ha ido más allá de lo que le hemos pedido. Yo creo que sí. Todos nosotros los que estamos aquí podemos hacerlo. Así como Abraham, Dios también a nosotros nos ha dado muchas más cosas de las que nosotros le hemos pedido. Así que, hermano, con confianza sigamos orando al que responde. Ese es el llamado. Con confianza sigamos orando al que responde. Pudiéramos empezar a pensar muchísimas cosas, pero cuando vamos a Dios podemos hacerlo con confianza, recordando como los tiempos de testimoniación de gracia, recordando eso cuando le oramos incluso al Señor, recordando todas las veces que Él ha ido más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Finalmente, hermanos, en este capítulo hay algo que se encomienda, lo que está aquí, que manda Abraham a su siervo: buscar, presentar una esposa para su hijo Isaac. Eso es lo que está en nuestro texto. Y esto apunta hacia algo celestial también. Un día Dios presentará su iglesia para Cristo también. Un día pasará eso. Un día Dios presentará su iglesia para Cristo. Tal vez algunos de nosotros, cuando pensamos en esto, no sé qué sentimiento tenemos, pero en una casa, cuando se habla de boda, hay alegría. ¡Wow! Hay regocijo. Se va a consumar algo. Hay alegría. Bueno, el mensaje que tenemos en la Biblia, la noticia que tenemos en la Biblia, es que un día también Dios presentará su iglesia para Cristo. Una que será su amada compañera para siempre, como dice Spurgeon. Una que será su amada compañera para siempre. Y claro, todo el que no pertenece a la iglesia no está ni siquiera invitado para esa boda. Todo el que no pertenece a la iglesia no está ni siquiera invitado a esa boda, porque la invitación es ahora. Por eso 2 Corintios 6:2 dice que el día de salvación es ahora. Ahora. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, nosotros hemos venido delante de ti y nos hemos expuesto a tu palabra, sabiendas, oh Dios, de que no somos nosotros que hacemos la obra. Eres tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Déjanos ver en hombres como Abraham, Señor, que nos muestran lo que es ser un siervo de Dios. Déjanos, Señor, contemplar, incluso nosotros evaluarnos, salir de aquí, Señor, incluso nosotros pensando en si nosotros tenemos muchas cualidades iguales que Abraham. Si pensamos más en las cosas de Dios que en nosotros mismos. Si siempre en nuestra vida entendemos que tenemos uno que está por encima de nosotros. Déjanos, Señor, salir pensando incluso en esto. Ayúdanos, Padre, porque en nosotros hay un deseo sincero de agradarte y de ser verdaderos siervos. Pero sabemos que tenemos una lucha, Señor, y nuestro ruego ahora es que tú nos ayudes, así como Abraham y así como esos grandes hombres que vemos en tu palabra, a poder vivir una vida que verdadera muestre que somos siervos tuyos. Ayúdanos como iglesia, Señor. Necesitamos más de ti. No solamente leer historias como esta, Señor, sino que necesitamos ver la aplicabilidad que tú siempre tienes para nosotros y vivir, oh Señor, de tal modo también nosotros. En Cristo nuestro ruego. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos.